Hola a todos. Hoy os traigo una práctica para los hombros. Vamos a hablar de una estructura bastante compleja y que además está bastante mermada en nuestro día a día. Pensar que en nuestro día a día lo normal es que la postura de nuestros brazos apenas cambie desde esa posición. Conduciendo, escribiendo, trabajando, incluso cocinando. Es muy raro que nosotros subamos los brazos por encima de la línea de los hombros. Con lo cual toda la capacidad de esta articulación, de moverse de maneras muy variadas, la hemos ido perdiendo y eso ha hecho que toda esa estructura física, toda esa estructura energética, incluso emocional, se haya ido agarrotando. Y con ello todos los problemas asociados que ya sabemos que suceden cuando algún espacio del cuerpo no se mueve de forma natural. Algo muy habitual en la estructura de los hombros es que el pectoral se vaya recortando, vaya siendo un músculo que le trabajamos únicamente en tonificación, pero le trabajamos muy poco en cuanto a flexibilidad, y ese músculo, al ir recortándose, va llevando la estructura del hombro hacia adelante, curvando la espalda, haciendo que trapecio especialmente esté siempre muy tenso, haciendo que el cuello corrija la postura y generando con ello todos los problemas de dolores de espalda, dolores cervicales, dolores de cabeza y además con ello muchos problemas asociados a nivel respiratorio. Con lo que hoy vamos a buscar una práctica para coger más conciencia sobre la estructura muscular de los hombros, coger más conciencia sobre las capacidades de movilidad de ese lugar y notar cómo nuestra propia postura puede cambiar con el simple hecho de permitir que el espacio del pecho se expanda un poquito más día a día. Vamos a empezar con algunos ejercicios, sobre todo a nivel articular, y con eso trabajaremos poquito a poquito para ver cómo incluso lo podemos integrar en asanas tan habituales durante la práctica de yoga, como puede ser el Adho Mukha o el Chaturanga. De momento lo que quiero es que cojas una postura cómoda, si te sienta bien, coger un taco sobre el que elevarte para que tu pelvis esté más confortable, para que la lumbar esté más larga, que intentes con ello ir cogiendo un poquito de distancia de los hombros respecto a las orejas. A veces no nos damos cuenta de toda esa rigidez, de esa tensión que puede haber en los músculos laterales del cuello. Puede bastar hacer la intención de alargar un poquito hacia abajo para ir enviando el mensaje hacia los hombros de que día a día vayan recuperando su lugar original. Vamos a ir notando cómo los espacios laterales del cuello van ganando como más plasticidad, se van alargando. Vamos a trabajar sobre todo desde el espacio de esa fascia más externa. Así que vamos a dejar que la oreja derecha baje hacia el hombro derecho. Vamos a intentar que no compensen los hombros, que no haya una intención de encoger el hombro derecho, que se quede ahí, que sea realmente un trabajo desde la cervical. No vamos a forzar, vamos a dejar que caiga de forma un poquito natural y desde ahí apenas 1 milímetro. Manteniendo esa flexión vais a dejar que la barbilla baje hacia vuestra axila. Y vais a empezar a notar todas esas cuerdas que se proyectan en diferentes ángulos. Cuando flexionamos hacia adelante, hacia la axila, vais a notar cómo el estiramiento baja por detrás de la espalda, o por lo menos por detrás del cuello. Estamos ahí más hacia el supraespinoso. Sin embargo, si llevamos manteniendo la flexión, la rotación hacia arriba, vamos a ir notando cómo el estiramiento pasa por el espacio frontal hacia el pecho. A partir de ahí se irá traduciendo y se irá reflejando dependiendo de los nudos de las tensiones. Puede quedarse muy localizado en el esternocleidomastoideo o puede ir bajando por vuestro pectoral. Y os invito a que a partir de ahí indaguéis en los espacios intermedios, en los escalenos, que serán los músculos que bajan directamente hacia el hombro y nos permiten los movimientos de elevación y descenso de esa articulación. Aflojamos despacito, siempre de manera muy poco agresiva. Notaremos como de repente este lado izquierdo del cuello es algo más largo que el lado derecho, así que vamos a igualar.
De momento dejamos que simplemente la cabeza baje, comprobando que la espalda está cómoda, recta. Añado un poquito de avance, apenas 1 centímetro, y llevo la mirada hacia la axila izquierda. Intentamos siempre trabajar por igual, no solamente en tiempo, sino en intensidad. Un poquito a poquito hacia arriba. Y experimentamos los espacios intermedios. Si notáis un punto especialmente interesante en el que surge el estiramiento, en el que quizás notáis un pequeño nudo, os podéis quedar ahí. O respiráis de la manera más suave posible y deshacemos despacito. Que la sensación sea que ambos lados del cuello han estirado de igual modo. Vamos a dejar que la barbilla caiga hacia el pecho, soltando por completo su peso. Podemos bascular un poquito como un péndulo hacia un lado y hacia el otro. Igualmente notando cómo el estiramiento baja por los erectores de la columna, o bien a medida que balanceamos a izquierda y derecha, encaja con los trapecios, con 2 grandes músculos que desde el atlas bajan por las escápulas hacia la parte central de la espalda. Poquito a poquito vamos soltando. Respiramos ahí un instante. Vale, os voy a pedir que coloquéis los brazos en cruz. La palma de la mano derecha se coloca hacia arriba y la palma de la mano izquierda se coloca hacia abajo. Si os fijáis, vuestro brazo derecho se coloca en una rotación externa del hombro simplemente por el hecho de colocar la palma de la mano hacia arriba. Y sin embargo, el brazo izquierdo se mantiene una rotación ligeramente interna al tener la palma de la mano hacia abajo. Pues vamos a exagerar esas rotaciones, haciendo que roten sobre su eje todo lo que podamos los hombros. Y vamos a ir intercalando hacia un lado y hacia otro. Intentad que sea un movimiento lento para poder percibir toda la estructura que comienza a jugar. La intensidad la podéis elegir. Os invito a que cada vez vayáis profundizando un poquito más, siempre y cuando no haya sensación de dolor. Es muy normal que notéis nudos, que oigáis como pequeños clics. Es un espacio con muchas contracturas y, como decimos, con bastante falta de movilidad. Y vais a ir dejando que sea lo más natural posible, que se produzca esa pequeña rotación del espacio superior de la espalda. Cuando la movilidad de una articulación es natural, hay una asociación con el resto del cuerpo. El problema de los nudos es que ese espacio deja de comunicarse con el resto y hay una pieza que entonces ya no encaja, y eso corresponde a que los espacios asociados tengan que empezar a hacer un trabajo más intenso del normal. Así que dejar que vuestro pecho, toda la caja torácica empiece a articular hacia un lado y hacia el otro. Y poquito a poquito el movimiento le vamos a ir parando. Vamos haciendo que esos hombros vayan calentando, que toda esa estructura muscular vaya entendiendo lo que estamos buscando. Os voy a pedir ahora que os coloquéis de pie. Puede ocurrir en una sesión como la de hoy, sobre todo si hay mucha rigidez en vuestros hombros, que vaya pasando mucha más sangre hacia la cabeza, con lo que puede haber pequeñas sensaciones de mareo. Si fuera el caso, paráis, vais un poquito más despacio, un poquito más suave. Perdón. Vamos a buscar una postura cómoda en la que podamos dejar que nuestros pies arraiguen en el suelo. Una micro holgura de las rodillas siempre va a permitir que la pelvis se ajuste más cómoda. Ya sabemos que si ponemos las rodillas muy fuertes, muy tensas, la lumbar se acaba comprimiendo, así que es preferible darle ahí una pequeña sensación de muelle. Dejamos que las palmas de las manos roten hacia el frente, con eso nos damos cuenta de esa pequeña rotación externa de los hombros, y de nuevo os voy a pedir que exageréis esa rotación, y que llevando los pulgares bien hacia atrás, notéis lo que ocurre a nivel de hombros y de escápulas.
Las escápulas, como si fueran dos alas, se acercan entre sí, se aproximan. Y la dorsal parece adoptar la curva contraria a la cifosis natural. Vais a dejar que la lumbar se ajuste a esa misma curva y que la cervical haga lo mismo. No dejéis que la cabeza caiga, no comprimáis esos músculos, sino que alargáis en el mismo sentido de la curva, siendo los pulgares los que proyectan la intención. Abrir bien las manos y sentir el estiramiento profundo desde el esternón por dentro de los brazos. Y vamos a hacer ahora el movimiento contrario. En la exhalación las manos se empiezan a girar, la rotación interna de los hombros arrastran a la dorsal y vais a dejar que lumbar y cervical se ajusten a esa nueva postura. Vamos a ese ritmo, inhalo, abro, exhalo, cierro. Os invito a que cerréis los ojos para que sintáis el movimiento de manera más sensitiva, más interna, y que intentáis de esa manera fluir sin pensarlo demasiado, sin estar demasiado ni a la técnica, a una sincronización concreta, sino que a través del movimiento natural de los hombros, que puede que os esté costando más o menos, la espalda empiece a conectar de nuevo con sus articulaciones naturales. Que sea un ir y venir, dejando que las rodillas y las caderas vayan participando con naturalidad. Podéis hacer este movimiento tanto tiempo como queráis, tantas veces al día como queráis. Observa cómo las escápulas limpian y poquito a poquito vamos a ir parando, quedando el cuerpo ahí donde os pida. Seguramente dejándolo de manera muy inerte vais a notar cómo la lumbar se alarga y cómo instintivamente las palmas de las manos quedan ligeramente hacia adelante, o al menos no demasiado hacia atrás. Si os fijáis en nuestros mayores, lo que nos suele ocurrir en la vida, a medida que vamos cogiendo edad, es que las palmas de las manos se quedan hacia atrás, con lo cual el hombro cierra, el pectoral cierra y la espalda se curva. Y como os decía antes, la cervical va a tender a rectificar para poder mirar hacia adelante. Eso asociado con lo que suele ocurrir, que es la falta de tonificación de vientre, el reforzamiento del psoas, nos genera esta postura cuando llegamos a cierta edad. La idea es, junto con el trabajo de caderas, también preocuparse del trabajo de hombros, para que el hombro abra hacia atrás, eso permita que el pectoral esté bien estirado, tonificar la parte superior de la espalda y que ahí nuestra postura no se pierda y que todo funcione de manera orgánica. Vamos a seguir un poquito con esa concienciación hacia el espacio escapular. Vais a colocar vuestros brazos a la altura de vuestro pecho y vais a imaginar que tenéis una pelota de playa, una de estas pelotas hinchables. Quiero que penséis en colocar la pelota más que en el espacio de las manos, que pueden estar muy relajadas, en el espacio del antebrazo y del pecho, como de codo a codo, haciendo esa especie de media luna. Vais a imaginar que esa pelota está bien inflada y que vosotros con el espacio de los antebrazos y del pecho queréis desinflarla, pero ofrece resistencia, como si tuviera un tapón puesto. De tal manera que al inhalar dejamos que la respiración se relaje, que el pecho se abra bien y al exhalar la apretamos. Inhalo y exhalo, aprieto. Y quiero que notemos esa resistencia. Vais a notar cómo se activa el espacio del pectoral. Vais a notar el espacio de la dorsal y del trapecio. Vais a notar el espacio del antebrazo. Inhalo. Exhalo. Y aprieto. Inhalo. Exhalo. Una vez más, inhalo y exhalo y descanso. No es tanto que
cerréis en sí mismos los brazos, porque de hecho lo que interesa es que notéis la resistencia. Si os dais cuenta, si encajáis bien con esa musculatura al hacer la resistencia de esa pelota imaginaria, lo que notamos al apretarla es que parece que hay una especie como de tirachinas en el espacio de vuestro pecho que tira de vuestro antebrazo hacia las costillas y se produce una rotación externa del hombro. Cuando activo esos músculos, mi hombro rota hacia atrás y hacia abajo. Y parece que las escápulas hacen una especie de fricción por su parte inferior, llevando el pecho hacia adelante. Con lo que no es la lumbar la que genera nuestra espalda recta, sino que es la modulación de los hombros hacia atrás. Y los codos, en vez de estar tan apuntados hacia afuera, parece como que giran hacia abajo. Y los mismos hombros se alejan un poquito de las orejas, con lo que es toda una musculatura que al modo de tirachinas recoloca las escápulas hacia abajo y hacia atrás, en vez de ir dejando que lo que nos va pasando, que se caigan hacia adelante y hacia el frente. Así que no es tanto que cerréis, porque si realmente cerráis los brazos y les acercáis, no estáis activando esa musculatura, sino que la apretéis con cuidadito del cuello, manteniendo los hombros abajo y dejando que la lumbar también esté bien amplia. Hay una respiración que nos puede ayudar mucho para seguir conectando con esa musculatura, que es la respiración de Ujjayi, la respiración en la que contraemos los músculos de la glotis para cerrar un poquito esa musculatura y que a lo largo de la exhalación salga de manera más filtrada y lenta y produzca ese sonido gutural tan característico de las salas de yoga. Lo que hacemos en la respiración de Ujjayi es sentir esa misma resistencia del aire. A mí me gusta jugar con la visualización de un fuelle, esos fuelles con los que avivamos el fuego. Cuando aprieto el fuelle para que salga el aire, he de hacer fuerza con mis brazos, porque lo que estoy notando en su interior es la resistencia de ese aire y he de apretar para que el aire salga. Supone hacer lo mismo con la musculatura de la garganta, de tal manera que al exhalar la contraigo y suena, no sé si lo oís desde casa. Suena ese sonido gutural, es la misma musculatura que utilizamos para empañar las gafas y limpiarlas, pero con la boca cerrada. Es esa misma para soltar vaho, pero con la boca cerrada. Y lo notaremos más o menos en el espacio un poquito por encima del hueco entre las clavículas. Practicarla un poquito, inhalamos. Al exhalar contraemos. Vais a seguir con ese ritmo, inhalo de forma natural, exhalo contrayendo los músculos de la glotis y lo que quiero es que esa misma contracción la vayáis bajando también a los músculos intercostales, de tal manera que cada vez que exhalamos comprimimos ligeramente los músculos de la garganta y hacemos que las costillas, como si fueran realmente un fuelle, se aprieten con intensidad sobre sí mismas, notando la resistencia de los pulmones y que poco a poco incluso lo hagamos con el vientre para que toda la musculatura abdominal se cierre sobre sí misma, como si nos envasáramos al vacío y pudiéramos sentir que internamente todo el cuerpo se absorbe hacia un centro interno. Inhalamos y al exhalar comprimo todo mi espacio respiratorio. Tenemos que notar una especie de faja abdominal. El vientre se activa, las costillas flotantes se cierran. Esa respiración y esa práctica os va a ayudar por una parte a estabilizar cada vez más la lumbar y por encima de la cabeza, que es muchas veces, como ya sabéis, no lo hagamos compensando con la espalda. Y en segundo lugar, seguir tonificándole y dando mucha energía estabilizadora a toda la musculatura que sujeta la parte superior de la espalda. Lo que os decía, cuando hay poca movilidad, como en el día a día, suelo tener en este espacio los brazos, lo muy frecuente en nuestra práctica es que cuando nos piden que subamos los brazos, me voy encontrando con un tope, que más o menos suele estar a veces por aquí. Incluso que llega un momento en el que no puedo subir los brazos por encima de la cabeza a menos que doble los codos. Y si lo hago, a medida que voy subiendo, como mis hombros no basculan y esas escápulas no tienen esa capacidad de rotar hacia atrás y hacia adelante, a medida que voy subiendo los brazos, comienzo a compensar con la espalda. Y acabo aquí.
comprimiendo la lumbar. No estoy estirando el pecho porque lo que estoy haciendo es abrir las costillas flotantes y mi pecho, en cuanto a distancia de costillas y hombros, sigue estando a la misma distancia y además estoy día a día dándole esa fricción equivocada a la lumbar. Cuando lo que debería hacer es buscar la exhalación para cerrar esa faja abdominal. En consecuencia, la lumbar se alarga, las costillas se repliegan y al subir los brazos, todo el trabajo está en ese cinturón escapular. No me libero desde aquí, sino que trabajo ahí. Así que también una muy buena práctica es cuando estáis en Tadasana, por ejemplo, o que lo practiquéis como ejercicio, el subir los brazos por encima de la cabeza y una vez que estéis ahí, en la exhalación, buscar esa práctica de cerrar bien la anteversión profunda de la pelvis, que el pubis suba hacia arriba, notar ahí esa resistencia y de repente toda esta musculatura frontal va a empezar a estirarse y la musculatura escapular va a empezar a tonificarse, ¿vale? Ahí es donde está realmente la práctica. Recogemos un poquito todo eso, ¿vale? La práctica de la pelota imaginaria, que es muy potente. Esa respiración de Ujjayi combinada con la contracción de costillas y de abdomen y seguimos un poquito cogiendo conciencia. Os voy a pedir ahora que coloquéis los brazos en cruz, pero esta vez con las palmas hacia arriba en las dos manos. Pueden estar relajaditos, no tienen por qué estar tensos. Vais a imaginar ahora que entre vuestro antebrazo y vuestras costillas, el lado de vuestras costillas, hay un fuelle o hay un muelle muy duro o un brazo hidráulico, la visualización que queráis. Algo que esté ofreciendo resistencia hacia arriba. Y vosotros, sin embargo, lo que queréis es llevar los antebrazos hacia las costillas. Como ese objeto imaginario está ofreciendo resistencia hacia arriba, vosotros vais a hacer fuerza queriendo acercar los antebrazos hacia las costillas y vais a notar todo el trabajo potente que eso supone. Practico la misma respiración. Inhalo relajando. Al exhalar, hago fuerza. Noto esa fuerza. Empujo bien hacia abajo. Se va a activar el pecho. De nuevo la sensación de que los hombros rotan hacia atrás. La musculatura de trapecio que se activa. La dorsal que trabaja. Inhalo. Y exhalo. Doblando los codos. Noto esa resistencia. Incluso a nivel de bíceps vais a notar el trabajo. Lo podemos hacer en una ronda de 5, 6, 7 veces. Exhalo. Inhalo. Una vez más, inhalo. Y relajamos. Con toda la práctica que os voy comentando, los diferentes ejercicios que vamos planteando, vais a ir notando cómo los hombros y toda esa musculatura se va poniendo cada vez más calentita. Así que son ejercicios sencillos que los podéis practicar todos los días, pero como decimos, con paciencia. Así los hombros son un espacio para vosotros complicado. Los relajaremos un poquito, vamos a hacer círculos con ellos, grandes círculos, de nuevo, dejando que a nivel estructural todo participe. Es muy compleja la estructura de los hombros. Eso hace que sea un espacio tan tendente a dolores y a contracturas debido precisamente a toda la complejidad muscular. Cambia la dirección de ese círculo. Y poquito a poquito relajo. Vamos con Garudasana. Vamos a colocar el codo derecho por dentro del codo izquierdo. Este espacio es importante, ¿vale? Más que el cruce en sí, lo que nos interesa en Garudasana es que quede un brazo por debajo del otro porque va a ser el que hace palanca. Así que codo derecho por dentro del codo izquierdo. Puedo dejar dorso con dorso o, si mi estructura me lo permite, hacer el cruce y llevar palma de la mano con palma de mano.
Va a ser muy normal que en este caso los pulgares se os vayan hacia la derecha. Eso hay que evitarlo, ahí no hay trabajo. Así que buscamos pulgares hacia la frente y ahí es donde vamos a notar que en este caso el brazo derecho hace la palanca sobre el brazo izquierdo y parece llevar hacia adelante, empujar la escápula. Ahí es donde realmente está nuestro trabajo. Subimos los codos a la altura de los hombros y les alejamos un poquito. Vamos a por la lumbar, exhalo y la recoloco ahí bien. Y elevo un poquito más los brazos, giro bien los dedos pulgares hacia la frente, el cuello completamente relajadito. Si aquí ya estoy notando mucho trabajo, respiro aquí 3, 4, 5 veces. Si quiero profundizar, manteniendo la postura tal y como está, intento estirar los brazos sin que se me vayan los pulgares hacia afuera. Y deshago despacito para hacer el cambio. Codo izquierdo por dentro del derecho, pulgares hacia el rostro, codos hacia arriba. Alejo un poquito el esternón, recoloco la lumbar, respiro ahí y si quiero, si veo que el espacio me lo permite, estiro hacia el frente. Relajo bien el cuello. Y vuelvo. Suelto. Tener la sensación en este momento de que el espacio de la espalda se ha estirado mucho y al pecho le pide un poquito de estiramiento, así que vamos a recolocar. Brazo izquierdo por detrás, con mi mano derecha busco el codo lo más cerca que pueda, tiro de él y dejo que la oreja derecha baje hacia el hombro derecho. Respiro ahí un poquito. Sigo alargando la lumbar, es muy fácil, lo vais a notar. Además, en el momento que hagáis el toque de atención, se os va a quedar ya para siempre. Y os vais a dar cuenta cómo siempre que trabajéis hombros va a haber una tentación a compensar con la lumbar. Deshago y hago el cambio. Con la mano izquierda tiro de mi codo derecho y bajo la oreja hacia el otro lado. Respiro ahí un poquito. Y deshago. Instante de observación siempre necesario. Vamos a dejar que al inhalar los hombros suban tan arriba como podamos, o si quisiéramos tocarnos los lóbulos de las orejas con ellos. Y al exhalar dejaremos que caigan de golpe. Inhalo, exhalo, un par de veces. Inhalo, y una tercera y última vez. Inhalo. Muy bien, vamos a necesitar un bloque, un taco. Si no disponemos de un taco de yoga, no pasa absolutamente nada. Un libro o cualquier objeto que os pueda ofrecer un apoyo. Incluso en un momento dado, un taburete bajo, una mesa, ¿vale? Cualquier objeto nos puede servir. Incluso mantas nos pueden hacer la misma labor. Lo que vamos a hacer es, si tenemos el taco, vamos a buscar más o menos esta altura, la altura intermedia del taco. Sobre él vamos a colocar el espacio inferior del antebrazo, como justo antes de la articulación. Si incluso nuestra estructura de hombros es más ancha que la mía, buscar algo que sea más largo, ¿vale? Porque lo que queremos es, con los glúteos sobre los talones, dejar que el antebrazo se pose en el espacio del taco y de esa manera permitir que la cabeza se descuelgue entre ellos. Juntaremos las palmas de las manos, dejaremos que los pulgares se acerquen hacia el espacio de las escápulas y ahí nos dejamos caer. Lo que estamos buscando de esta manera es que el apoyo de los codos favorezca de una manera muy natural el estiramiento del pectoral. Es una postura pasiva, una postura que trabajamos en restaurativo para la recolocación de la espalda. Va a ser muy agradable, evidentemente, cuanto más liberación haya de los hombros. Si los hombros es un espacio que para nosotros está muy bloqueado,
la postura va a ser un reto, así que tomárosla con mucha calma. Buscar que la cabeza pese, que poquito a poquito se vaya sintiendo como los codos se van recolocando más en línea con los hombros y los hombros van cayendo por dentro de ellos. Si queréis incluso aprovechar para con vuestras manos daros un movimiento hacia esa fascia. Ahora mismo estamos estirando el pectoral al tiempo que estamos permitiendo que el trapecio, que suele estar constantemente tenso, se relaje, se acorte. Así que con el tiempo va a ser una práctica muy agradable para quitar tensión de cuello, dolores de espalda alta y mejorar la postura. Podemos estarnos aquí 1 o 2 minutos, todo el tiempo que consideremos apropiado, dejando que cada vez la postura caiga un poquito más. Si queréis incrementar la intensidad, es tan sencillo como subir la altura. ¿Vale? Si llega un momento en el que vuestra frente toca el suelo, buscaros una altura más alta e ir dejándoos caer. Cuidado con que no sea algo demasiado agresivo, porque tampoco sería apropiado. Y sobre todo hay que intentar evitarlo en posturas invertidas, ¿vale? Ahora mismo estamos dejando que el peso caiga, pero porque estamos manteniendo la línea con la cadera. Nunca en posturas invertidas, en Adho Mukha, por ejemplo, permitáis que vuestros hombros caigan sin ningún tipo de control, porque estaríamos sometiéndoles a muchísimo estrés. En definitiva, no es una estructura pensada para soportar nuestro peso, así que ha de estar, cuando estamos sobre las manos, siempre bien estabilizado. Vamos a ir quitando poquito a poquito el apoyo, dejando que el taco se aparte, dándonos quizás ahí un instante en contrapostura, si ha sido para nosotros intenso, y sin forzar, nos incorporamos y observamos. Si os dais cuenta, en ese estiramiento lo que hemos buscado es que el codo se coloque a esta altura respecto al hombro, que es lo que hacemos en la postura de cabeza de vaca, Gomukha Mukhasana. El ir estirando de tal manera esta musculatura frontal que el brazo se puede ir colocando por detrás de esa línea de hombro. En la postura con taco lo hacemos de forma restaurativa, de forma pasiva, pero cuando lo hacemos en cabeza de vaca, en Gomukha Mukhasana, requiere la activación de la musculatura posterior. Así que vamos a probar. Inhalamos, subimos el brazo derecho bien hacia arriba. Me puedo incluso ayudar de la otra mano para llevar el brazo hacia atrás. Voy a ponerme de espaldas para que lo veáis. El brazo bien hacia atrás. Y desde ahí, doblando la palma de la mano, la llevo al hueco entre las escápulas. El otro brazo, con rotación interna, la palma de la mano mirando hacia atrás. Y así, al doblar el codo, le llevo lo más por detrás posible de la espalda para que se encuentren las manos. Y ahí se agarran. Lo que tengo que intentar, en todo caso, es que mi brazo derecho no empuje hacia adelante la cabeza. Tengo que activar bien la escápula para que se coloque hacia atrás. Si no me es posible, dejamos que el brazo caiga hacia afuera y desde ahí le abro. Y con el tiempo iré colocándole vertical. Y vamos con la lumbar, que lo más fácil es que hayamos compensado. Cierro y recoloco. Y respiro ahí. Y notaré el estiramiento profundo con el cuello bien relajadito. Inhalo ahí. Exhalo. Inhalo. Y al exhalar deshago, sobre todo con cuidado en el brazo que tiene la rotación interna profunda. Deshacerle como si fuéramos marcha atrás para no generar estrés. Ya haremos el otro lado. Inhalo, sube el brazo izquierdo, le llevo bien hacia atrás. Al exhalar busco el hueco de las escápulas. Brazo derecho con rotación interna, busco la mano. Podéis usar un cinturón, ni siquiera hace falta que uséis un cinturón específico de yoga o de pilates. Ahí también hay que recurrir a los objetos más cotidianos que tenemos a mano. Un cinturón, el de albornoz, el de la bata. Y podemos ahí estar, ¿vale? El espacio en el que las manos no lleguen se buscan con un cinturón y con el tiempo iremos andando por él hasta que las manos
se vayan encontrando. Recoloco bien la lumbar, vientre activo, brazo izquierdo hacia atrás, cuello relajadito, respiro ahí. 2, 3 respiraciones y al exhalar desharemos. Estaros en las asanas tanto tiempo como necesitéis. Suele ser una pregunta también bastante frecuente. ¿Cuánto tiempo he de mantener la postura? La postura se mantiene el tiempo que sea necesario y generalmente suele ser siempre y cuando notemos que está trabajando. Si estamos en la postura y estoy notando el estiramiento del hombro, he de seguir en ella hasta que llegue un momento que ese estiramiento se vaya suavizando. Y ahí tengo dos opciones: profundizar un poquito más y por lo tanto aumentar el tiempo de la postura de nuevo hasta que el estiramiento desaparezca, o deshacerla si considero que por hoy ese trabajo ya es suficiente. Generalmente tendemos, con toda esta mente tan rápida y tan acelerada en el hacer, de tener las posturas rápido. Hago y cambio, hago y cambio, hago y cambio, ¿no? Que es el objetivo de, por ejemplo, que lo que se trabaja en las vinyasas, que está bien para generar movilidad en el cuerpo, pero tampoco hay que generar mucho apego a la vinyasa, porque en la vinyasa no existe ese tiempo de maduración de los patrones posturales y de la transformación que las fibras musculares pueden desarrollar dentro de cada asana. Así que practicar vinyasas, que a mí me encantan, por supuesto, pero ir practicando cada vez más la postura estática para realmente notar eso. Y sobre todo para notaros a vosotros mismos en ese funcionamiento de, bueno, ¿cómo soy ante el reto? ¿Quiero pasarlo rápido o en el momento que veo que esto me está costando un poquito, hago todo lo contrario? Voy a respirarlo, voy a darle paciencia y voy a ver si la postura me ofrece un espacio de aprendizaje o la abandono, ¿no? Que trabajéis un poquito eso. Vamos a darle un poquito de movimiento. Hemos trabajado diferentes herramientas de articulación. Vamos a mover un poquito y vamos a darle algo de tonificación a esos músculos. Así que nos vamos colocando de pie al frente de la esterilla. En el momento que nos colocamos en Samastiti, bueno, pues ahí ya voy recordando esos conceptos. Las palmas de las manos las puedo inducir ligeramente hacia adelante. Lo puedo hacer incluso en cualquier momento del día. Estoy en la cola del supermercado y aprovecho ahí para recolocar mi lumbar, para ver dónde se posan mis hombros, para alargar mi columna, ir cogiendo pequeños vicios, entre comillas, posturales, precisamente para corregir los malos vicios posturales, hasta que llegue un momento que incluso el cuerpo os va a avisar cuando estemos con los hombros caídos o con el cuello encogido. Respiro ahí, conecto de nuevo con esa respiración de Ujjayi, inhalo, exhalo y contraigo. Inhalo, exhalo y comenzamos. Inhalo, brazos hacia arriba, cuidado con esa lumbar, que se alargue fuerte. Exhalo, flexión hacia el frente, hacia Uttanasana. Relajo los hombros, la cabecita. Inhalo, Ardha Uttanasana. Voy a mirar hacia el frente y voy a bascular desde las espátulas, intentando que roten hacia abajo y hacia atrás, proyectando el esternón hacia adelante. Exhalo, 2 pasos atrás, Chaturanga, y activo fuerte ese espacio escapular, glúteos, piernas. Inhalo, impulso hacia Urdhva Mukha y de nuevo pienso en los hombros, no se encogen, sino que abren atrás y empujan. Exhalo, Adho Mukha, perro boca abajo. Inhalo, de nuevo Ardha Uttanasana, pies entre las manos, miro hacia el frente, basculo con mis hombros. Exhalo, me repliego desde la fuerza de las piernas y del vientre, dejo que los hombros se alarguen. Inhalo, me elevo fuerte el vientre, cierro las costillas. Exhalo, manos al pecho. Repito, inhalo. Exhalo. Ardha Uttanasana, inhalo. Exhalo, Chaturanga. Inhalo, Urdhva Mukha.
dorsal, Adho Mukha y me quedo ahí. Vale, y una vez que estemos en Adho Mukha, quiero que recordéis el ejercicio de la pelota que hicimos antes, en el que con los antebrazos apretábamos una pelota imaginaria. Estamos ahí en la postura y vais a imaginar que frente a vuestro pecho salen otros dos brazos que vuelven a hacer ese ejercicio de apretar la pelota, de tal manera que esa misma musculatura que habéis notado en el ejercicio del principio es la que se activa ahora en Adho Mukha. La idea es que el peso de vuestro cuerpo no caiga inerte ni hacia las manos ni hacia el suelo. Algo que se suele ver muy a menudo en Adho Mukha, sobre todo en personas que tienen mucha flexibilidad, es exagerar esta extensión e incluso, algo que ya es espantoso, hacer como esta basculación intentando como con la frente tocar el suelo. Eso es tremendamente agresivo para los hombros. Cualquier trabajo de flexibilidad que queréis hacer de vuestra dorsal, que es fantástico, no lo hagáis en posturas invertidas. Lo podéis hacer contra la pared, lo podéis hacer con el ejercicio del taco, pero pensar que toda esta estructura superior no está naturalmente pensada para recibir el peso de todo nuestro cuerpo. Y aunque tengamos un mula bandha muy fuerte, aunque tengamos las caderas sólidas, estamos imprimiendo mucho peso hacia esa articulación. Y además la estoy obligando a colocarse en una postura de demasiada apertura. Y eso es bastante agresivo. En Adho Mukha no hay una extensión de espalda. En Adho Mukha hay una tonificación potente de todo el espacio frontal, cuádriceps, vientre y pectoral, y con ello incluso de la dorsal, para que toda la línea posterior se pueda estirar, los gemelos, los isquiotibiales y los erectores de la espalda, con lo que vuestra espalda en Adho Mukha tiene que ser una línea recta, y esa línea recta la consigo con todo ese espacio de tonificación que estamos trabajando de los hombros, de tal manera que cuando estoy en Adho Mukha, en perro boca abajo, pensando a nivel de brazos, si aprieto esa pelota imaginaria, lo que ocurre es que mis axilas se miran entre sí y los codos parecen rotar, en vez de quedarse hacia los lados, parecen rotar hacia atrás, como si quisieran mirar hacia los pies. Las escápulas se alejan entre sí y con esa rotación externa de los brazos, las costillas de repente se trincan. Y ahí mi espalda ya no baja, ya no es un peso muerto que se cae, sino que ¡ay!, trinca. Y en el momento que hago como esa llave externa con mis hombros, mis manos ya no reciben peso, sino que pueden empujar. Todo este espacio deja de recibir tanto peso y me puedo preocupar en empujar y en llevar la coronilla hacia el suelo. Y la postura queda sujeta desde aquí hacia las caderas, porque a ese trabajo de los hombros le añado el trabajo de mula bandha, la absorción del suelo pélvico para que suban las caderas hacia arriba, la activación fuerte de los cuádriceps, uddiyana, que hace que mi vientre se hunda hacia adentro. ¿Y eso qué me permite? Bueno, pues eso, separar una mano, separar una pierna sin que la postura se caiga, porque todo está truncado desde la espalda. Así que si tengo demasiado flojas las piernas o la lumbar, o si tengo floja la espalda, mi postura se puede quedar aquí, lo cual es peso hacia mis brazos, pero la postura es activo fuerte las piernas y activo la espalda. Y ahí quiero alargar el cuello, y ahí tengo Adho Mukha. Y es esta musculatura, sí, la misma que hemos trabajado antes. Es la misma que trabaja en tabla desde Adho Mukha. Cuando voy a la postura de tabla, sigo manteniendo la misma sensación de querer agarrar una pelota imaginaria que hay frente a mí. Así que los codos siguen como rotando hacia atrás y el espacio de las costillas se sigue cerrando. Y lo mismo en chaturanga. Aquí interviene también tríceps y evidentemente piernas. No se me queda el cuello hacia arriba, sino que aprieto. Ahí. Por lo tanto, si os dais cuenta, todo este trabajo de cinturón escapular participa en asanas que consideramos básicas porque se repiten un montón durante una sesión de hatha, pero que no son básicas en cuanto a que sean fáciles y nos permiten ir avanzando
en otras asanas un poquitito más complejas, como la postura del delfín, por ejemplo. Como estamos trabajando esa rotación externa de los hombros, si os dais cuenta, si no tengo esa rotación externa de los hombros, cuando estoy en Adho Mukha y doblo los codos, se me irían hacia afuera. ¿Vale? Ese sería el instinto natural de mis hombros, doblarse hacia afuera. Pero si hago la rotación externa, los codos al doblarse bajan hacia abajo, al mismo ancho que talones de las manos y hombros. Así que quiero que probéis un poquito este ejercicio, sin llegar a bajar del todo, hacer la intención de rotar los hombros hacia adentro para que los codos al doblarse bajen en la misma línea que los talones de las manos, no hacia afuera, sino hacia adentro. Para que manos, codos y hombros se mantengan a la misma línea. Los codos empujan, la cabeza no toca suelo. Es normal que notéis más rango de flexibilidad de las piernas, porque de repente en vez de tener esta distancia, la hemos reducido a esta distancia. Doblar las rodillas, separar los talones del suelo, no pasa absolutamente nada. Va a haber que activar un poquito más Mula Bandha, va a haber que hacer un poquito más de fuerza para subir y que así la postura del delfín se pueda mantener. Empujamos y esta es una gran práctica para trabajar la apertura, la tonificación y la recolocación de espalda. Tendencia que suele ver en delfín, como este espacio está debilitado, es la razón por la que al doblar los codos se me van hacia los lados, porque lo que me cuesta es hacer este tirachinas, ¿vale? Porque toda esta musculatura no tiene la fuerza para buscar esta rotación. Así que en el momento que le digo que mis codos se coloquen aquí, mis manos se me van a volver a meter hacia adentro. Incluso vais a tener la tentación de que giren y se queden aquí, ¿vale? Podéis utilizar un taco o de nuevo un libro, cualquier objeto, y le colocáis de esta manera. Estáis en Adho Mukha y en la L que forma el índice y el pulgar colocáis el taco a modo de tope, y de esa manera os permite tomar una buena conciencia de que las manos no se acerquen o no se separen del suelo. El contacto del taco os da un punto de referencia, ¿vale? Lo podéis utilizar. Si se acercan, ¿pasa algo? No, no pasa nada. Pero hay como consejo personal, sí os diría que ¿para qué aprender una postura con un vicio? Si puedo desde un principio ajustarla bien. Porque el hecho de que las manos se acerquen es simplemente una falta de tonificación. Bueno, vale, pues trabajo esa tonificación. Ejercicios de tonificación para hombros. Tabla baja. ¿Dónde estarían los talones de las manos? Colocar los codos, manos al mismo ancho, empujo, mantengo fuerte los glúteos, miro hacia el conjunto de las manos y puedo respirar ahí. Es un buen trabajo para trabajar la tonificación del espacio escapular. O desde delfín, una muy buena práctica para tomar conciencia sobre ello es llevar la mirada hacia el espacio de las manos, bajar la nariz hacia ellos y volver. Voy hacia el conjunto de las manos y vuelvo. Incluso una vez que estoy en delfín, jugar a Adho Mukha, delfín, Adho Mukha, delfín. Y este juego os va a ir dando también mucha solidez. Es una práctica que os va preparando para posturas más intensas, como el Pincha Mayurasana, por ejemplo, todas las posturas de equilibrio sobre los hombros. Pero eso suponía una práctica mucho más avanzada. Dedicar tanto tiempo como necesitéis a estos ejercicios y a ir poquito a poquito cogiendo esa conciencia. Vamos a relajar un poquito, podemos incluso utilizar el taco para adoptar una postura cómoda. Espalda recta, dejamos que los hombros caigan. Ya sabéis, esas palmas de las manos hacia arriba, de manera muy fácil, os van a ir ayudando a mantener el pecho naturalmente abierto. Vais a utilizar vuestra mano derecha, vais a colocarla sobre el hombro izquierdo y de una manera muy amorosa
vais a hacer como pequeños empujes de ese hombro hacia abajo. Vais a notar incluso como el hombro cede más o menos. Es como si quisierais recordarle todos los centímetros que aún puede ganar. Podéis aprovechar y utilizar la palma de vuestra mano para notar las diferentes texturas, zonas del hueso, zonas de músculo. Ahí nos encontramos con ese trapecio, que es un espacio que suele estar muy duro. Jugáis un poquito a empujar el hombro hacia adelante y hacia atrás, como si quisierais reconocer su articulación. Y poquito a poquito vamos a ir hacia el espacio del pectoral. Vais a utilizar la palma de la mano para mover la fascia. Hay que apretar un poquito y mover. No es frotar, sino querer mover la piel como si quisierais despegarla del hueso. Que sea muy intuitivo, por donde sintáis, apretar un poquito, utilizar incluso el talón de la mano para mover toda esa fascia. Todo muy suave, mientras tanto respiramos de manera profunda. Y poquito a poquito, yendo hacia el esternón, y cambiamos de lado. Mano izquierda sobre el hombro izquierdo, y hacemos esas opciones hacia abajo. Vais a daros cuenta cómo el espacio del rango es bastante grande, aunque el hombro tiende como si rebotara a volver hacia arriba. Mandíbula muy suelta, mucha tensión de hombros y cuello. Está en el masetero, que es el músculo más fuerte del cuerpo, es con el que mordemos, con el que nuestras mandíbulas trocean, y ese músculo suele estar muy rígido, el hecho de apretar dientes, bruxismo. Así que durante vuestra práctica y durante todo el día, ir también tomando conciencia de que los dientes no se aprieten y que la mandíbula esté muy sueltita, la lengua caída en el paladar inferior. Vale. Y vamos con esa palma de la mano hacia el pecho y muevo, hidrato la fascia. Estuvimos hablando en otro vídeo sobre el elemento agua asociado con el invierno. Y si os acordáis, el agua tenía que ver no solamente con la articulación, sino con la mucosidad. Toda esta práctica de pecho tiene mucho que ver con ese elemento agua. Y si no daros cuenta como en el invierno, tanto por el frío como por la humedad, tendemos a cerrarnos mucho. Y ese cerrarse, esa especie de encogimiento que padece el cuerpo, está detrás de grandes problemas respiratorios. Así que lo que estamos haciendo ahora, simplemente moviendo esa fascia, es mover el agua y ayudar a que la mucosidad se vaya. Poquito a poquito vais a localizar vuestro esternón y con las yemas de vuestros dedos lo vais a ir palpando. Hacemos un poquito de presión, ¿vale? De dígito presión. Puede ser más o menos normal que sintáis que duela. Vamos a ir contactando con el origen de los pectorales, y si están tensos va a haber puntos de ligero dolor, puntos de tensión. Poquito a poquito vais a ir metiendo los dedos donde notáis los huecos entre las costillas. Justo a los lados del esternón ubicáis las costillas y en los huecos entre ellas, hay un espacio más o menos blando, ahí hundís los dedos y vais pasando por todos los huequitos. Ahí puede haber dolor o no, pero si lo hay, quizás es la primera vez que palpáis ese punto, que os sirva para entender la tensión que hay en vuestro pectoral y por lo tanto que vuestros hombros están más encogidos de lo que deberían. Vamos dando ese masajito agradable, respirándolo, sintiéndolo, y arriba abajo. Una especie de automasaje sanador. Así, cuando detengamos el movimiento, dejando que las manos descansen sobre las piernas, quiero que lo observéis. Después de este pequeño masaje facial,
suele quedar la sensación del pecho muy abierto, incluso como de más altura en el cuerpo, mucha más expansión. Simplemente hemos liberado la tensión más externa del pecho. Os invito a que cerremos los ojos, a que nos quedemos en esa actitud de meditación. Hombros relajados, mandíbula relajada, dejando que la respiración entre y salga de manera profunda hacia todo ese espacio que sentís que ha estado trabajando durante la sesión. Costillas, hombros, parte superior de la espalda. Notando cómo las costillas se mueven al ritmo de esa respiración, como si estuvieran vivas. Las escápulas parecen convertirse en alas que suben y bajan. Pensad que hemos trabajado con los músculos que memorizan nuestras emociones de desconfianza. Todas aquellas experiencias que a lo largo de la vida hemos padecido, de frustraciones, de desilusiones, que han avivado en nosotros la desconfianza, el rencor, el recelo, se memorizan en los músculos de pecho, hombros, parte superior de la espalda. Esas malas experiencias con el espacio que nos rodea, es normal que hayan producido una somatización en el cuerpo, haciendo que se cierren. Y el espacio de nuestro abrazo, de esa comunicación no verbal con los demás, sea cada vez más reticente. Así que puede ser muy normal que tras una sesión como la de hoy, en la que limpiamos esa memoria con cierta carga negativa de nuestros músculos, quede en consecuencia todo lo contrario, una sensación de gozo, de todo está bien, me puedo volver a mostrar, me puedo volver a abrir. El propio lenguaje que dibuja vuestro cuerpo activa en vosotros una determinada actitud de apertura. Así que os invito en este punto, aprovechando esa nueva motivación amorosa, que penséis en todas aquellas circunstancias que han generado o generan un peso, una lacra en vuestra vida, como si fueran pesos sobre vuestros hombros con los que vais cargando. Quizás algunas de ellas son cargas que ya no tenéis por qué soportar. Así que quiero que visualicéis esas situaciones como si fueran algo físico, algo que pudierais tocar con las manos. Que las sintáis de forma individual en vuestra espalda, haciéndoos conscientes del peso que estáis soportando. Muchas de esas cargas os daréis cuenta que en el fondo son autoimpuestas. Son pesos que solo necesito decidir soltar,
con más o menos esfuerzo, con más o menos tiempo, pero es posible liberarme de ellas. Así que podéis visualizar cómo las arrojáis lejos. Cogéis ese objeto y lo arrojáis lo más lejos posible en un acto de intención, sabiendo que a partir de este momento podéis haceros responsables de esas cargas e ir tomando las decisiones apropiadas para liberaros de ellas. Pero también están todo ese conjunto de responsabilidades, obligaciones que en este momento están en nuestra vida y que sabemos que han de estar ahí. Todos tenemos circunstancias que aún no siendo de nuestra satisfacción, no podemos excluir. Porque con la práctica de yoga no pretendemos una vida utópica, sino pretendemos estar más equilibrados con la realidad y las circunstancias que van surgiendo. Así que ante esas responsabilidades, lo que os propongo es que las visualicéis de forma más amable, no como una piedra que pesa, sino como algo más ligero, quizás una flor, una pluma, e incluso que las ubiquéis en un lugar distinto de vuestro cuerpo, que las saquéis de vuestra espalda, que las coloquéis quizás en el espacio ahora abierto de vuestro corazón, sabiendo que es vuestro dharma, que es una responsabilidad que la vida ha puesto ante vosotros para trabajar algo, para madurar en algún aspecto, para sacar lo mejor de vosotros mismos en ese caos. Y os propongo que os quedéis unos minutos en esa práctica, soltando piedras innecesarias y adoptando una actitud más amorosa ante aquellas circunstancias que ya no son una carga, sino que son una oportunidad. Practicar esta meditación tantos días, tanto tiempo como queráis, sabiéndoos de esa manera responsables de vosotros mismos. El hecho de que algo sea una carga o una oportunidad es consecuencia únicamente de la actitud que adoptáis ante esa circunstancia. Inhalaremos amplio y profundo, exhalaremos con un gran suspiro. Fijando que la cabeza pese, que los hombros pesen, que vuestra espalda redondita os vaya llevando hacia Yoga Mudra. Actitud de máxima humildad, integración de todo lo que la sesión haya hecho en vosotros. Dejar que vuestros hombros pesen y que con la nueva memoria generada se integre como un nuevo patrón en vuestros músculos, en vuestras células. Espero que hayáis disfrutado de la práctica. Ya sabéis que la podéis repetir tantas veces como queráis. No tiene por qué ser toda la práctica, sino aquellos elementos
que más os favorezcan, que más sintonicen con vosotros dependiendo del momento que estéis pasando.